Vamos con la segunda parte de la legislación presupuestaria en las oposiciones a la administración del Estado. Bien, esta parte, empezamos con el concepto de presupuesto, ya si nos estamos adentrando en el contenido de la legislación, de la Ley 47/2003, que es la que, bueno, tiene más peso pues, para las oposiciones del Estado. La totalidad del documento ha sido redactada en base, al menos de este documento, porque luego hay más, basándonos en este párrafo, en el presupuesto, su concepto, que es lo que vemos en este vídeo, los principios presupuestarios, que ya empiezan en el siguiente vídeo, el ciclo presupuestario, que son las competencias y las diferentes fases por las que pasa, digamos, el presupuesto antes de ser aprobado, el presupuesto por programa, que es una forma de organizar los presupuestos, también muy importante, sobre todo para los casos prácticos, porque al principio da un poquito de dificultad de cara al entendimiento. Luego es cierto que una vez practicado varias veces no da más problemas. Pero al principio sí un poquito, ahí tendréis que prestar atención porque al principio es un poquito denso, pero luego ya os digo que entra suave. El presupuesto por programa, conceptos y fases y terminología y desarrollo del proceso presupuestario, que eso lo vemos durante todos los vídeos y en todo el documento, para, como dije en el vídeo primero, que os sea, digamos, un poquito más ameno y más fácil. Bien, hoy básicamente lo que es este vídeo, que sí quizás es un poquito más corto que el anterior, tiene 8 diapositivas solo. La aplicación es sencilla. Lo que vamos a ver es el concepto de presupuesto, pero antes de ver lo que es el concepto de presupuesto, que por supuesto puede ser pregunta de examen, vamos a ver digamos, unos aspectos que tienen que ver con la Ley 47/2003 y que son previos digamos, al concepto de presupuesto. Para entender esto, ¿qué es lo que nos tendríamos que preguntar? Es muy sencillo, esto lo dice así. ¿Qué tenemos que preguntarnos? Primero sería ¿a quién afecta la ley general, en este caso presupuestaria, y los presupuestos del Estado? Porque no es a todas las administraciones públicas, ¿vale? Estamos opositándonos a la Administración General del Estado, entonces, y estamos hablando de los presupuestos del Estado. Entonces, tenemos que saber más o menos el nombre de todas las entidades que reciben dinero de los presupuestos y que forman parte, en este caso, del sector público estatal, porque eso es lo que os pueden preguntar en el examen y eso es lo que tenéis que saber. ¿De acuerdo? El segundo punto a saber es qué es exactamente el sector público estatal, porque no es lo mismo decir el sector público que el sector público estatal. En algunos aspectos sí es cierto que he encontrado algo de dificultad por parte de los alumnos, digamos, de cara a entenderlo. Realmente no es muy difícil. Con un poquito de paciencia se puede entender sin problema. Y el último es qué organismos forman parte del sector público estatal. ¿De acuerdo? Eso es fundamental para una posible pregunta de examen y en especial pensarlo para el caso práctico. ¿Por qué? Bueno, el caso práctico se nota en ingeniería administrativos y en gestión. El caso práctico, ¿por qué es importante, digamos, saber encuadrar quién está dentro de la administración del Estado? Porque las preguntas pueden llevar, o sea, las preguntas del caso pueden llevar preguntas relacionadas con la Ley 40 o incluso con la Ley General Presupuestaria, pues para saber si están incluidas o no dentro de la elaboración del presupuesto. ¿De acuerdo? Eso es importante identificarlo. Bien, empezamos ya con el contenido de la Ley General Presupuestaria. Esto puede tener pues las oposiciones del Estado en cada programa. Del caso práctico, un 35% por lo menos, y del test os podéis encontrar bastantes preguntas y cierto es que es quizás la parte que menos le gusta a la gente y más cuesta entenderla, como he dicho otras veces. Bueno, lo primero, aunque objetivamente no esté incluido el artículo 1, siempre es recomendable verlo porque os sirve de nexo de conexión con el resto de contenidos que vais a estudiar. Cierto es que en una oposición lo que, digamos, entra en la oposición o para, digamos, poder aprobarla, no tenéis que estudiar la legislación al completo, solo son ciertos aspectos. Lo que pasa es que pedagógicamente hablando, algunos aspectos se hacen difíciles de entender si no veis otros que están en la ley, ¿de acuerdo? Nosotros siempre intentamos de hilar en los cursos, pues, el suficiente contenido para que al menos el entendimiento sea lógico y, o sea, que no lo pregunten todo, al menos si tengamos un mapa lo más grande posible de lo que es esa legislación y esa materia, pues para poder aprobarlo, ¿vale? Pero sobre todo los casos prácticos son una aplicación subjetiva, es decir, hacen una interpretación de lo que habéis estado memorizando, de lo que habéis estado estudiando objetivamente, y eso sin práctica es complicado de superar, ¿de acuerdo? Bueno, el artículo 1, en este caso, ¿por qué es importante?
Es importante porque ese artículo que siempre esta ley tiene por objeto, que realmente es como decir, el motivo de la creación de esta ley es, en este caso, que puede ser una pregunta de examen perfectamente, sería un regalo como una casa de grande, pues en este caso es la regulación del régimen presupuestario, económico, financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero. Y fijaros en la coletilla del sector público estatal. Ah, esto es muy fácil, yo esto ya me lo sé. Sí, ahora te ponen una pregunta donde entre las diferentes respuestas pone exactamente lo mismo y le quitan el sector público estatal, todo el sector público o todos los sectores en todo caso, y ya tenemos un problema porque ya estamos dudando de cuál era la respuesta correcta, si en el artículo 1 especificaba que era sector público estatal o estaba el sector público, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Ojo con esas coletillas. Bien, el artículo 2 evidentemente es uno de los engranajes de esta diapositiva y de este vídeo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 os especifica, os desgrana, enumera, lista todo lo que es el sector público estatal y ahí es donde tenéis que intentar entenderlo. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a leer lo que son el nombre de las instituciones u organismos que forman parte del sector público estatal y en su gran mayoría intentaré de poner un ejemplo, pues para que vosotros al darle una imagen ya os suene un poquito. ¿De acuerdo? Bien, a efectos de la ley de presupuesto general, no la de presupuesto, digamos, del Estado que se aprueba cada año. Esta es la Ley General Presupuestaria 47/2003. La ley de presupuesto de cada año lo que contiene son los ingresos y gastos para ese año en curso. ¿De acuerdo? Bien, a efectos de la Ley General Presupuestaria, forman parte del sector público estatal, insisto en el sector público estatal, la Administración General del Estado. ¿Qué es realmente la Administración General del Estado? Porque en muchos sitios se habla, pero realmente no se da una definición. La Administración General del Estado es algo muy sencillo. La Administración General del Estado son los brazos ejecutores de cada ministerio. En los ministerios se diseña el trabajo y en los diferentes organismos que existen en la Administración General del Estado son quienes ejecutan ese trabajo diseñado en los ministerios. Es tan sencillo como eso, y como me imagino que ya habréis estudiado en el bloque primero, pues lo que es la Administración General del Estado, que es la Ley 40, sabréis pues todo el organigrama, digamos, de la Administración General del Estado. Pues estos son los ministerios propiamente, las secretarías de Estado, las direcciones generales, las secretarías técnicas y todos estos organismos que forman parte de la Administración General del Estado. ¿De acuerdo? Y si no lo tenéis, mi recomendación es que lo veáis porque es un tema bastante importante para la oposición. Bien, pues evidentemente lo que es la Administración General del Estado forma parte del sector público estatal, como resulta evidente. Y ahora nos dice justo debajo, y también en el apartado B, el sector público institucional estatal. ¿Por qué me dice sector público institucional estatal? Pues porque existe un sector público institucional para cada comunidad autónoma y un sector público institucional para las entidades locales. ¿Qué son realmente o qué es realmente este sector público institucional? Realmente es algo muy sencillo. Son una serie de figuras que están creadas a su vez por las administraciones públicas para poder tener participación en la vida privada. Como he dicho en el vídeo anterior, las administraciones públicas en nuestro sistema, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, son muy regladas, son muy estrictas. En especial, unas cosas de las que se les prohíbe es coger dinero privado. Las administraciones públicas se rigen exhaustivamente por el derecho público. Y en ninguna parte del derecho público se acepta coger dinero privado, salvo pues las tasas, tributos y tal. Pero ya está. El resto es dinero privado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vosotros vais a la universidad, el dinero de la matrícula, ¿de dónde sale? De vuestro bolsillo. Bien, siempre hay algún gracioso que me dice, "Ah, bueno, a mí me lo pagan por una beca, perfecto, pero para la beca primero lo adelantas tú y segundo después te lo paga el Estado. Bien, mediante una ayuda. El dinero que tú pagas por la matrícula de tu universidad es dinero que ha salido de tu bolsillo, sea más, sea menos, pero es el dinero que ha salido de tu bolsillo. Y la matrícula que tú realmente firmas es un contrato privado entre tú y la universidad. Por tanto, la universidad, que es un sitio público porque se da enseñanza superior, la educación superior, coge dinero privado. Bien, pues las universidades, que son públicas, las que no están transferidas, forman parte del sector público institucional. Son
figuras que se han hecho pues para la educación superior y se les ha dotado de capacidad, de tener capacidad, digamos, en el ámbito privado, en el derecho privado. Bueno, pues cada una de esas para todas las figuras que existen dentro del sector público institucional. Otro ejemplo, por ejemplo, pues es Correo o es incluso AENA. Como podéis comprobar, no existe ningún avión que se llame Línea España. No, está por Ryanair, Vueling, eh, yo qué sé, todas las que hay, ¿no? Pero ninguna existe Línea España. ¿Por qué? Porque España no tiene realmente capital suficiente para tener aviones propios. Lo que sí puede es dar el mantenimiento de los aeropuertos, pero no tiene dinero para tener aviones propios. Entonces, lo que AENA es una empresa público-privada, por decirlo de alguna manera, que da un servicio público a la vez de tener esa participación en el ámbito privado. ¿De acuerdo? Vamos, de hecho, AENA cotiza en bolsa, con lo cual en bolsa solo pueden cotizar sociedades anónimas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, que ahora veremos cuáles son todas las figuras que integran el sector público institucional, pero lo que tenemos que saber es que el sector público institucional estatal sí forma parte del sector público estatal. ¿De acuerdo? Claro, y ahora nos vamos a preguntar millón, que muchas veces nos la hacen en examen y puede salir por dos temáticas diferentes. Bien por la ley 47/2003 o por la 40/2015. ¿Quiénes integran el sector público institucional? Pues son las siguientes entidades. Si observamos el documento nos lo dice. Organismos públicos vinculados o dependientes. ¿Qué diferencia hay entre estar vinculados o estar dependientes? Pues no es lo mismo tener una dependencia funcional que orgánica. ¿Qué es orgánica? Estar integrado dentro de un organigrama, dentro de lo que son las plantillas, los diferentes puestos de trabajo de ese organismo, que estar paralelamente y mantener una línea funcional. ¿Vale? Bien, pues ser vinculados es mantener una línea funcional y ser dependientes, es decir, pues que te depende, si es estar dentro de ese organigrama. ¿De acuerdo? En cualquier caso, ambas figuras, una u otra, se integran dentro del sector público institucional, de la administración del Estado y no de cualquier otra administración, ni comunidades autónomas ni entidades locales. ¿De acuerdo? Ni ayuntamientos ni diputaciones. Bien, nos dice ahora que estos organismos públicos vinculados a dependientes se les hace una clasificación. Muy bien, dentro de todos estos organismos autónomos encontramos autoridades administrativas independientes, otras que son el Defensor del Pueblo o la Agencia Española en Protección de Datos. Son autoridades administrativas independientes. ¿Te pueden llamar la atención, te pueden sancionar? Pues a ciertas personas, no a todos, pero como la Agencia Española solo sanciona a profesionales, ¿no? Bueno, pues lo son, pero son unas figuras que integran el sector público institucional, ¿no? Las sociedades mercantiles estatales, pues estos son empresas que han sido constituidas con dinero público del Estado y que dependen de de un organismo de la Administración General del Estado, vamos, un ministerio, básicamente. ¿De acuerdo? Los consorcios adscritos a la Administración del Estado. ¿Qué es un consorcio? Un consorcio es una agrupación hecha por varias administraciones para un fin concreto. Pues hay uno que se llama Centro Nacional del Desarrollo Humano, por ejemplo. Hay otro Centro Nacional de la Investigación Biomédica. Pues eso lo han unido varias administraciones públicas, como que ponen capital entre todas para investigar en un fin concreto. Pues eso son consorcios. ¿Cuál es su característica? Pues una figura u otra se utiliza simplemente en función de lo que se vaya a hacer, pues porque pues tienen su personalidad jurídica independiente, su propio patrimonio, es básicamente por eso. Seguimos. Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. Claro, siempre todo el mundo pregunta, ¿ONCE? ¿No? Un ejemplo es la ONCE. No, la ONCE es una fundación privada. En nuestros ordenamientos jurídicos tenemos las fundaciones privadas y las fundaciones públicas. Las fundaciones privadas se eligen por la ley de fundaciones y no tienen nada que ver con el sector público. Prestan, digamos, un servicio para todos, pero no tienen nada que ver con el sector público en sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, las fundaciones del sector público son fundaciones creadas igualmente, pero se ha pagado con dinero público que pertenece a un organismo, vamos, un ministerio o a un organismo vinculado o dependiente de la AFE. Para formalizar una fundación, aparte de que exista un motivo de interés público, hace falta constituir 60.000 euros.
¿de acuerdo? Ya sea privada o sea pública. Cuando son personas privadas quienes ponen el dinero, fundación pública, fundación privada, perdón. Cuando es una administración quien pone la pasta, pues entonces fundación pública. Sí, es sencillo. Y si muchas veces me preguntan en clase, ¿qué diferencia hay entre una asociación y una fundación? Pues a ver, más o menos es lo mismo, solo que una asociación no requiere dinero para tú crearla y una fundación, sí. O sea, una fundación es una asociación pero inflada con pasta, realmente. Y buena parte se requiere que para la fundación exista un motivo de interés público. Tú no podrías crear, por ejemplo, una fundación para vagos, pero una asociación para vagos sí, porque no hay límite en eso, siempre y cuando no se persiga odio, el delito o algo por el estilo, se puede crear cualquier tipo de asociación, pero en cambio la fundación sí se requiere que haya un motivo de interés público, ¿de acuerdo? Bien, los fondos sin personalidad jurídica, muy fácil. ¿Dónde paga las pensiones a los funcionarios? Actualmente del fondo de Muface. Pues simplemente es un fondo es como un capital que funciona solo, que paga de forma automática, tiene unos responsables y una contabilidad, pero como que funciona en piloto automático. Las universidades públicas no transferidas, pues el ejemplo pues, de la UNED en este caso, el ejemplo que he puesto antes, pues para entender lo que es el concepto del sector público institucional. Entidades gestoras de servicios comunes y mutuas colaboradoras de la seguridad social. Bueno, estoy seguro que muchos de los oyentes habrán tenido sus más y sus menos con las mutuas colaboradoras de la seguridad social o incluso sus problemas en la seguridad social. La historia está en que sí forman parte del sector público institucional y se financian con dinero de los presupuestos generales del Estado. Y por último, cualquier organismo o entidad de derecho público vinculados o dependientes de la AGE. Vale, ¿qué nos dice esto? Muy sencillo. Esto es el famoso saco roto de la normativa estatal. Pues cualquier figura que te quieras inventar que haya sido pagada con dinero público y que sea utilizada para una obligación que tengan los poderes públicos. Así de sencillo. Se pueden cuadrar en los presupuestos generales del Estado y vosotros diréis, ¿para qué? Pues para pagarlo con dinero público. Fácil y para todos los públicos. Bien, por último, seguimos con el artículo 3. Nos habla que a efectos de esta ley se entiende como el sector público estatal, que se divide en lo siguiente. Tenemos de un lado, en el primer apartado, el sector público administrativo, que está integrado por, bien, la Administración General del Estado, que a estos efectos ya sabemos lo que es la Administración del Estado. La Administración del Estado es una olla y dentro están pues, todos los organismos que llevan a cabo el trabajo técnico. Y la tapa de la olla son los ministerios, que es donde se diseñan las políticas y las formas de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Los organismos autónomos. ¿Qué son organismos autónomos? Pues estoy seguro que más de alguno de vosotros habrá escuchado por ahí. Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado, Agencia Española de... Todo eso son organismos autónomos siempre y cuando pues, dependan de la Administración del Estado. Aunque veáis el nombre de agencia, realmente es lo mismo que un organismo autónomo. ¿Vale? Las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas que ya hemos visto, las entidades gestoras de servicios comunes y colaboradoras de la seguridad social que integran el sector público, pero recordar que es por la rama administrativa. En el apartado B, cualquier organismo y entidad de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, como hemos visto los consorcios, fondos sin personalidad jurídica, que cumplan algunas de las dos características siguientes. Para poder ser incluidos organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tienen que cumplir algunas de estas características. La primera es que su actividad no consista en prestar servicios en el mercado a nivel privado, porque entonces es privado y no público. Y la segunda, muy fácil, que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, que no saquen el dinero de la calle. Porque si prestan servicios en la calle que se rigen por el derecho privado y lo que hacen es básicamente cobrar dinero en la calle, no puede ser un organismo público, porque sería privado. ¿Vale? Bien, el sector público empresarial, que son pues diferentes figuras que se crean en la sociedad para prestar un servicio que realmente es público, le corresponde a los poderes públicos, pero lo más correcto para cumplir con el tipo de o tipos de leyes que nosotros tenemos, pues es crear son como figuras mixtas, como decir público-privado, para que puedan coger dinero y tengan todas las características de las empresas.
que son las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, pues esto es lo que hemos dicho antes, AENA, Correo, en fin, todo esto que realmente es un servicio público, pero se debe, digamos, de alguna manera se cobra pues dinero privado, ¿de acuerdo? Al igual que cualquier organismo y entidad de derecho público, el famoso saco roto que hemos dicho antes. Y por último, el sector público fundacional. Las fundaciones que pertenezcan al sector público siempre y cuando cumplan con los requisitos, pues que básicamente se haya financiado con dinero público o que los organismos de control estén realizados por personal público, por funcionarios mayormente. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, habiendo tenido claro lo que es el sector público institucional, lo que es el sector público estatal a nivel administrativo, vamos a dar la definición, digamos, de presupuesto. Esta definición la vamos a analizar para que la entendáis, pero esta definición está contemplada en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Ha sido, es y será seguramente posibles preguntas de examen, por tanto, yo aconsejo que la memoricéis como tal, por eso también digamos, la analizo, para que cada característica que aparezca ahí sepáis por qué el legislador la ha puesto y sobre todo, pues por qué, qué definición tiene, ¿no? Para darle una lógica y poder, digamos, pues memorizarla mejor. Bien, la definición de presupuesto es la siguiente, es una expresión cifrada, numérica, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones. ¿Qué son derechos y obligaciones? Ingresos y gastos, así de claro. A liquidar durante el ejercicio para cada uno de los órganos y entidades, y ojo, que formen parte del sector público estatal. ¿Qué hago con esto? Lo primero que la pongo por escrito de mi puño y letra, y lo segundo es que me la memorice, pero evidentemente tenemos que analizarla para entenderla, evidentemente. ¿Qué quiere decir que sea una expresión cifrada? Pues que es de carácter contable, que es cantidad en numérica, es una cantidad. Tropecientos mil millones de euros. Estupendo, pero es una cantidad. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir conjunta? Pues que se rige por los principios de unidad y universalidad. Es decir, en ese presupuesto están incluidos todos los ingresos y gastos para el año en curso. Todos. ¿De acuerdo? Sistemático, tiene una estructura predeterminada, tiene una organización que la tenemos que estudiar e insisto que es bastante importante, ¿vale? Tiene unos derechos a liquidar, hay una estimación de ingresos. ¿Por qué hay una estimación de ingresos? Hay una estimación de ingresos y hay que dejarlo, digamos, a margen de que pueda variar, porque, por ejemplo, el Estado puede tener un edificio en propiedad que no tenía previsto vender y de repente salir durante el año la necesidad y venderlo. Vale. No sé, un edificio pues, puede costar un dinero importante, estamos hablando quizás hasta de millones de euros. Pues claro, no teníamos previsto ingresar 3 millones de euros, pues lo vamos a ingresar porque hemos vendido el edificio. Simplemente hay que dar margen a que esto pueda cambiar y por eso son estimaciones. Obligaciones a liquidar. eh, son los gastos, digamos, que va a tener el Estado durante ese año. Tiene una limitación cuantitativa de los gastos. Cuando estudiamos la organización, vamos a ver que de cara a clasificar los gastos hay un límite. Pues hay un límite en cualidad y en cantidad. Es decir, si tú como administración pública has dicho que tienes 12.000 euros para gastos de oficina, tú vas a poder gastar máximo 12.000 euros en gastos de oficina, ya, en gastos de oficina como tal. No puedes decir, bueno, pongo 12.000 euros para gastos de oficina y luego pues lo utilizo para hacerme una obra guapa. No, no se puede. 12.000 euros en gastos de oficina son 12.000 euros en gastos de oficina que después tienes que justificar y que ahí vemos ya que esta intervención del Estado y el Tribunal de Cuentas con el rifle cargado por si hay cualquier irregularidad, pues depurar responsabilidades. Durante el ejercicio en los presupuestos van del 1 de enero al 31 de diciembre, sin perjuicio de los gastos plurianuales, que igualmente se contabilizan por año, con lo cual eso a vosotros no es ningún problema. Si tenéis un gasto plurianual a 3 años de un total de 60.000 euros, se contabilizan 20.000 euros por año. Es un ejemplo inventado para que lo entendáis. Ya está, ¿de acuerdo? Y embarca pues solo al sector público estatal, entendiendo la Administración General del Estado, los organismos dependientes, la Administración de la Seguridad Social y no las Cortes, porque como me imagino que habréis estudiado en el bloque primero, en los primeros temas, las Cortes Generales aprueban sus propios presupuestos. ¿De acuerdo? Bien,
Este vídeo está aquí. Esperemos que os haya sido sencillo. Me podéis preguntar cualquier duda, cualquier cuestión, si os gusta, si no os gusta, podéis poner en comentarios todo lo que creáis oportuno. Y el siguiente trata sobre los principios presupuestarios, que es un aspecto también fácil de entender y muy importante para saber. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos.